Bueno, una vez explicado en el video anterior el concepto de ecología y sus principales particularidades, vamos a explicar ahora en este video los conceptos de sustentabilidad y desarrollo sustentable. Y vamos a identificar eventualmente las principales diferencias entre lo que es desarrollo sustentable y desarrollo no sustentable. Bueno, vamos a empezar primeramente con el concepto de sustentabilidad. Para ello, yo les voy a pedir que se imaginen un área natural, específicamente un área boscosa que crecen normalmente a grandes altitudes, se desarrollan sobre montañas y donde podemos apreciar diferentes tipos de recursos, tanto recursos vivos como no vivos. ¿Cuáles son los recursos vivos? Bueno, pues los que sobresalen en este tipo de área natural es la vegetación, generalmente de tipo arbórea, como coníferas, árboles, pero también podemos encontrar arbustos, herbáceas, pastizales, etc. Pero además de plantas, también va a estar constituida por otro tipo de seres vivos. Se puede tener diverso tipo de fauna, de mamíferos, reptiles, etc. También va a estar constituido por ejemplo, el suelo, las plantas van a tener grandes poblaciones de microorganismos que también tienen que ver en el flujo de energía de esta área, etc. Una gran cantidad de seres vivos que van a cohabitar en esa área. Pero este ecosistema, además de lo que son los seres vivos que lo constituyen, también está estructurado, como ya habíamos dicho también en la diapositiva anterior, en el video anterior, perdón, que también está constituido por recursos no vivos. ¿Cuáles son esos recursos no vivos? Bueno, pues, por ejemplo, el suelo, que tiene ciertas características muy específicas para que puedan crecer estas plantas, para que puedan desarrollarse ciertos animales, etc. También va a estar constituido por las fuentes de agua. Imagínense, en un área boscosa tiene una característica muy particular, bueno, como muchos otros ecosistemas, pero esta es una de las que resaltan en las áreas boscosas. La cobertura vegetal que tiene este bosque, constituido por, dijimos, árboles grandes, coníferas, pinos, no sé, herbáceas, pastos, etc., permiten que el suelo pueda funcionar como un sistema de captación de agua, lo que se le llama cuenca hidrológica. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando en la época de precipitaciones o de época de lluvias, esa cobertura vegetal que tiene el suelo permite que una parte del agua no escurra por medio de ríos y arroyos, sino que esa agua, en vez de escurrir hacia niveles de menor altitud, sea infiltrada a través del suelo y llegue o forme a unos depósitos subterráneos de agua conocidos como mantos freáticos. Entonces, fíjense, este pequeño natural, pues ese es un sistema, aunque aparentemente es algo muy sencillo, pues es un sistema complejo donde conviven diversos factores o interactúan diversos factores. Entonces, vamos a partir de este pequeño ecosistema. Entonces, ¿cómo vamos a explicar con este ecosistema el concepto de sustentabilidad? Bueno, imagínense ese ecosistema o proyéctenlo a ciertos años en el futuro. Proyéctenlo a 5, 10, 15, 30 o 50 años. Entonces, si los recursos vivos y no vivos, que ya dijimos cuáles son los que están presentes en este pequeño ecosistema, se mantienen de alguna manera en equilibrio o constantes a través del tiempo, es decir, que más o menos existe la misma cantidad de flora, de fauna, que los niveles por ejemplo, de sus mantos freáticos se mantengan estables, o sea, que no se hayan reducido, eh, que el tipo de suelo se mantiene con las mismas características, etcétera. Estamos diciendo que este ecosistema se mantiene en equilibrio o bien se mantiene sustentable. Entonces, bajo esta explicación ya podemos definir un poquito más lo que es sustentabilidad, que es un sistema, obviamente, donde existen seres vivos, que se mantiene en equilibrio o mantiene el equilibrio de sus recursos a través del tiempo. Podemos definirlo también de otra manera como la estabilidad de los recursos naturales a través precisamente del tiempo. Si se fijan, no hubo un deterioro de cada uno de los recursos que lo conforman. Ahora, si eso es sustentabilidad, ¿qué será desarrollo sustentable? Vamos a seguir trabajando con el mismo ejemplo. Síganse imaginando esa área boscosa
que se desarrolla sobre una montaña, que tiene la interacción de sus seres vivos con los seres no vivos, suelos, mantos freáticos, etc. Se mantiene lo mismo, a través del tiempo se tiene que mantener en equilibrio o estable, pero además se le tiene que agregar, tiene que tener algo más. ¿Qué es eso adicional que se le agrega para que sea desarrollo sustentable? Bueno, pues que tiene que haber un progreso. ¿Un progreso en qué sentido? Bueno, puede tener diferentes aspectos. Puede ser un progreso social, un progreso económico o un progreso ambiental. Generalmente ese progreso o esos tres enfoques se refieren a un beneficio, bueno, muchas de las veces ese beneficio es para el ser humano, pero puede ser no nada más para el ser humano, sino para el mismo ambiente o por algún otro tipo de especie que está relacionado con este ecosistema. Vamos a explicar con un pequeño ejemplo cómo es que se puede dar ese progreso, principalmente de manera social y económica. Si ya sabemos que un manto freático es un depósito subterráneo de agua que se genera por medio de la cobertura vegetal que se desarrolla sobre la superficie de esta área, bueno, existe la posibilidad de que se pueda aprovechar esos recursos. ¿De qué manera? Bueno, imagínense que por diversos sistemas de distribución, de almacenamiento o sistema de bombeo, o bueno, del desarrollo de cierto tipo de tecnología, se pueda asentar una comunidad o una pequeña ciudad que aproveche ese recurso natural como es el agua que se almacena en los mantos freáticos. Si a través del tiempo, si a través de varios años, ese asentamiento está creciendo y está aprovechando de manera, es muy importante aquí, racional o sin sobreexplotar este recurso, estamos hablando de un desarrollo sustentable. ¿Cuál es el progreso? Bueno, pues está habiendo un progreso en el asentamiento de una comunidad o de una población, pero sí debe de seguir en equilibrio para que sea sustentable. Entonces, hay un crecimiento, un progreso, un desarrollo, pero además sustentable, porque a través del tiempo están utilizando de manera racional los recursos propios de este pequeño ecosistema. Entonces, eso es desarrollo sustentable. Además de equilibrio, debe presentar un progreso que puede ser de estos tipos. Social, pues aquí obviamente es social porque se está generando o se está asentando una comunidad, un pequeño poblado. Económico, porque pues obviamente de esto va a depender mucho el flujo de la economía, la generación de empleos, empresas que se establecen, etcétera. Y ambiental, les digo, en este caso es más para beneficio del ser humano, pero en ocasiones ese desarrollo también puede aplicar para la protección de alguna especie, ya sea de planta, animal, etcétera. Ahora bien, si ya sabemos qué es desarrollo sustentable, ¿qué va a ser desarrollo no sustentable? Y vamos a seguir con el mismo ejemplo. Tenemos esa área natural que ya está siendo aprovechada por un pequeño asentamiento humano. Probablemente a través del tiempo no va a pasar nada con la alteración de esos recursos. Y se puede tomar la decisión de que, ¿sabes qué? Vamos a construir más casas porque a final de cuentas todavía tenemos muchos recursos para aprovecharlos. Imagínense que se empiezan a crecer los asentamientos humanos en torno al aprovechamiento de los recursos de esta área natural. Probablemente en algún tiempo, en el corto plazo, o incluso en el mediano plazo, probablemente no va a pasar nada fuera de lo normal con el uso de estos recursos. Pero ¿qué pasará a través del tiempo? Imagínense ya a mediano o largo plazo, probablemente si se siguen desarrollando los asentamientos humanos de una manera irracional o sin analizar o sin estudiar qué tanto va a afectar este asentamiento humano los recursos naturales de su entorno, pues probablemente a través del tiempo se vayan a empezar a alterar o vayan a empezar a reaccionar esos recursos naturales. ¿De qué manera? Bueno, imagínense que si va creciendo ese asentamiento humano sin analizar el potencial de uso que tienen los recursos, probablemente los niveles del manto freático, como los tenemos aquí de esta manera, empiezan a disminuir. Entonces ya se está hablando de que el sistema no se mantiene en equilibrio porque al menos uno de sus recursos ya se empezó a reducir. Entonces fíjense, ya estamos cayendo, o más bien, nos estamos saliendo de lo que es sustentabilidad. ¿Qué pasaría si se sigue utilizando los recursos que dijeron, no pasa nada, sí se disminuyeron los niveles, pero todavía hay capacidad de uso para nuevos desarrollos o asentamientos humanos? Imagínense que todavía siguieran eso, bueno, pues obviamente se va a seguir agotando
Primeramente, bueno, en este caso la fuente de agua, o los niveles de los mantos freáticos, pero al crecer más el desarrollo de la población, probablemente se empiecen a abarcar ya áreas donde crecían las plantas, los animales, se empiezan a talar más pinos, más árboles. eh, Obviamente la fauna que dependía de esas especies, pues se tiene que retirar, o en su caso muchas veces esas poblaciones desaparecen, mueren, etcétera. Entonces, si se fijan, ese uso irracional de los recursos hace que nos estemos saliendo de la sustentabilidad. Entonces vamos a definir el desarrollo no sustentable como un sistema en el que se da, obviamente sistema donde están involucrados seres vivos, sistema en el que se da un aparente progreso, y fíjense aquí se los pongo entre comillas, porque podemos decir a veces, ah, mira, esa comunidad o esa ciudad ha crecido mucho, ya tiene un buen desarrollo, pero ¿a costa de qué? Muchas veces a costa de que están acabando con los recursos de su entorno. Entonces por eso le pongo aquí aparente progreso, sistema en el que se da un aparente progreso, pero no en equilibrio. ¿Por qué no en equilibrio? Porque están agotando los recursos de la naturaleza. Entonces, a través del tiempo, esos recursos se agotan, ese aparente desarrollo sustentable, a rato se va, o más a futuro se va a convertir en un problema porque esa población va a tener problemas de abastecimiento de agua, como pasa en muchas ciudades, y ya más que desarrollo se está convirtiendo en una problemática social. Todo porque no se contempló el cuidado racional de los recursos. Entonces, esa sería la diferencia entre desarrollo no sustentable y sustentable. Y además, pues ya quedó definido el término de sustentabilidad. Entonces, con esta explicación de estos conceptos, les voy a pedir ahí que estén atentos al manual de actividades donde se va a establecer cuáles son los cuestionarios o los esquemas que se tienen que desarrollar y que derivan de las explicaciones o los contenidos de este video. Muchas gracias.